Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este video en Java, en la cual vamos a ver sobre otro algoritmo. ¿Cuál es el algoritmo que vamos a ver? Simplemente es un algoritmo de ordenamiento. Este algoritmo por ordenamiento tiene como nombre algoritmo por ordenamiento por selección, en la cual nosotros ordenamos de manera ascendente o descendente un array, vector o arreglo, como ustedes quieran llamarlo. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto para entender este algoritmo de ordenamiento. Este nuevo proyecto de Java se va a llamar ordenamiento selección. Entonces, nosotros tomamos nuestro entorno de desarrollo favorito, puede ser IntelliJ, NetBeans o Visual Studio Code o cualquier otro entorno de desarrollo, y creamos nuestro proyecto Java. Muy bien, ya estamos aquí en nuestro proyecto ordenamiento por selección de este algoritmo y vamos a colocar una pequeña descripción de este ejercicio que vamos a hacer. Recuerden que estos ejercicios van a estar subidos en GitHub y van a estar ubicados en la descripción del video. Asimismo su descripción. Entonces, en unos minutos volveré. Muy bien, aquí tengo la visualización de lo que es la descripción de este algoritmo, y simplemente este algoritmo trata de ordenar una lista de elementos de forma ascendente o descendente que puede ayudarnos o ayudar a una computadora a encontrar elementos de una manera más rápida. Esto puede ser gracias al uso de otro algoritmo más, que es el algoritmo de búsqueda binaria, que ya lo hemos visto anteriormente. Muy bien, los lenguajes de programación cuentan con librerías de ordenamiento, pero nosotros vamos a entender este ordenamiento por selección. Hay otros algoritmos de ordenamiento que poco después iremos viendo. Entonces aquí tenemos un ejemplo con contextualización de este algoritmo. Ustedes se los dejo ahí para que los puedan leer y entender un poco mejor. Y el pseudocódigo, pues aquí lo tenemos. Primeramente comienza que debemos encontrar el primer índice con el elemento más bajo e intercambiarla con el índice 0. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, un array. Vamos a colocar aquí que tenemos un array. Muy bien, digamos que tenemos este array. Entonces, lo que dice aquí es que debemos encontrar el primer índice con el elemento más bajo. Cuando hablamos de index nos referimos al index de este array. Sabemos que son las posiciones. Posición 0, posición 1 y posición 2. Muy bien, ¿y qué elementos guardan esas posiciones? Entonces nosotros decimos que en la posición 0 está ubicado el 3, en la posición 1 está ubicado el 2 y en la posición 2 está ubicado el 7. Y ahora sí vamos a leer nuestro algoritmo, que en nuestro pseudocódigo, que dice debemos encontrar el índice con el elemento más bajo e intercambiarlo con el índice 0. Entonces, busquemos el índice con el elemento más bajo. ¿Cuál es nuestro índice con el elemento más bajo? El índice con el elemento más bajo vendría a ser 2. Muy bien, tenemos que el índice con el elemento más bajo, que es 2, su índice es 1. Como ya hemos venido diciendo, los índices son las posiciones. El 2 se encuentra en la posición 1, que aquí está remarcado con su índice. Y ya encontramos el índice con el elemento más bajo. Ahora dice que debemos intercambiarlo con el elemento 0. ¿Cuál es el índice con el elemento 0? Es 3. ¿Cuál es el intercambio que vamos a hacer ahora? Cambiar esos índices. ¿Cómo quedaría nuestro array en el intercambio? Vamos a colocar aquí intercambio. El array quedaría de la siguiente manera. Y así quedaría nuestro array. Entonces, el segundo paso diría que debemos encontrar el segundo índice con el elemento más bajo. Ya que ya encontramos este elemento, ya vendríamos a tomar ya el siguiente elemento y buscaríamos los siguientes elementos más bajos. Como ya no tenemos en mi array elementos más bajos, entonces ya mi algoritmo de ordenamiento por selección ha terminado. Porque que en realidad teníamos un ejemplo con 3. Con mucho más elementos, como vemos aquí. Este ejemplo estaba dedicado para estos elementos que están acá, pero aquí solo lo hice para explicarlo con 3 elementos. Vamos a colocar un elemento extra para seguir haciendo uno más, y ahí ya dejamos esta explicación. Entonces coloquemos un 1. Muy bien, ustedes se preguntarán entonces cómo hubiera quedado usted aquí.
aquí tendría que quedar de la siguiente manera. Cambiemos este 1 porque tendríamos que cambiar y ya quedaría igualmente ordenado. Vamos a cambiar este 1. Vamos a colocar un 5. Listo. Ahora sí. Muy bien, aquí seguiríamos que deberíamos encontrar el segundo elemento con índice más bajo para intercambiar la posición 1. Sabemos que observando podemos ver que ya está ordenado en estas dos partes. Entonces vamos al siguiente paso, cambiar al tercer elemento. El tercer elemento vemos que sí hay un elemento más pequeño. Entonces vamos a tener que intercambiar esas posiciones. Entonces nosotros colocamos elemento más bajo con índice 3. Y el intercambio quedaría de la siguiente manera, o mi array ya quedaría ordenado. Y el último paso nos dice que debemos repetir los pasos anteriores hasta que mi arreglo quede ordenado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el arreglo esté ordenado tendría que finalizar. Y si no, tendría que repetir hasta que quede arreglado. Sabemos que hasta aquí vamos a buscar en cada posición el elemento más bajo para intercambiarlo. Y si no hay elemento más bajo, pues continuamos con el siguiente. Y así sucesivamente este algoritmo de ordenamiento por selección. Lo cual hace es seleccionar el punto más bajo e intercambiarlo con el más alto que están en los primeros índices. Esto es en una forma de ordenamiento de menor a mayor. Y asimismo se ejecutaría de forma mayor a menor, en la cual se buscaría el elemento más bajo y cambiarlo con el índice 1, índice 2 y así sucesivamente los elementos de intercambio. Muy bien, ya hemos entendido un poco este algoritmo y vamos a pasar a hacer nuestro ejemplo en Java. ¿Qué debemos hacer? Primeramente debemos de tener un array o un arreglo, como ustedes deseen llamarlo. Depende del idioma en cual estemos hablándolo. Muy bien, vamos a crear nuestro arreglo. Vamos a utilizar este mismo ejemplo que tenemos aquí. Muy bien, ya tenemos nuestro array. Ahora, ¿qué debemos hacer? Aquí dice que debemos encontrar el índice con el elemento más bajo para intercambiarlo con el primer índice. En el segundo punto, intercambiar con el primero y en el tercer punto con el segundo y así sucesivamente n elementos que van a ser intercambiados o n posiciones. Entonces, ¿qué tenemos primeramente? Un ciclo repetitivo que recorra la primera posición y la posición n. Entonces coloquemos aquí una pequeña explicación. Muy bien. Ya está prácticamente escrito nuestro ciclo repetitivo porque vamos a recorrer exactamente la longitud de mi arreglo. ¿Cuántos elementos hay? Hay 2, hay 4, hay 5 elementos. 5 elementos que tiene mi array. Entonces va a repetir 5 veces. Muy bien, ya tenemos que vamos a recorrer mi array y ahora sí vamos a buscar el elemento o el índice con el elemento más bajo. Vamos a ubicar dos variables. Primero, vamos a ubicar dos variables. Primero, una que se llame valor mínimo y otra que se llama índice del valor mínimo. Entonces coloquemos. Muy bien, ¿a qué van a ser igual este valor mínimo y este min value index? El primero va a ser igual al valor que contiene el primer recorrido. Entonces coloquemos array.i. Ese va a ser el valor mínimo.
¿Y cuál va a ser ese index mínimo? Va a ser el elemento que va a estar ubicado aquí. Entonces, ¿cuál va a ser o en qué lugar está ubicado ese valor? En la posición I, no 0, sino I. Y aquí tenemos ya obtenido mi valor mínimo y el index de ese valor mínimo. Muy bien. Ahora, ¿qué debemos hacer? Dice que debemos encontrar ese índice con el elemento más bajo, o sea, hacer comparaciones entre todos estos elementos sin ya tomar en cuenta este primer valor. Entonces coloquemos aquí otro ciclo repetitivo porque vamos a recorrer nuevamente. Y asimismo con el tamaño de mi lista. Pero aquí ya no empezaría desde cero. ¿Por qué ya no empezamos desde cero? Porque ya tenemos el valor desde la ubicación inicial. Nosotros queremos recorrer un espacio siguiente. Entonces lo que debemos de hacer es colocar mi index más 1. Muy bien, ahí sí ya estoy recorriendo el elemento posterior o siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos que empieza con la posición 0. A posición 0 tenemos el valor de 10. Coloquemos aquí valor de 10. Posición 0. Y acá haríamos las comparaciones desde la posición siguiente, que J vendría a ser igual a 1. ¿Por qué es 1? Porque 0 más 1 es igual a 1. Entonces el recorrido haría lo siguiente. Tomaría desde el elemento 7 hasta el elemento 2. Y así sucesivamente los elementos recorridos. Ya no tomaría el elemento que va a ser intercambiado. Y ahora sí viene la comparación. Una comparación que diga si ese elemento o ese mínimo valor es menor que el elemento que está aquí recorriendo. Entonces coloquemos aquí el min value. Si es menor, si es mayor que... Bueno, aquí la comparación está al revés, me estoy equivocando. Igualmente podríamos colocarlo así, pero vamos a entenderlo un poco bien y mejor. Entonces vamos a colocar aquí mi array con el elemento J es menor, ahora sí que mi mínimo valor, que por ahora es 10. Si este elemento que está aquí seleccionado o mi segundo recorrido es menor, entonces vamos a colocar que el mínimo valor va a ser otro. Mi min value va a cambiar. Y nuestros index que tenemos 0, el index 0 tendría que cambiar. O el mínimo que ahora hemos visto que tenemos un nuevo mínimo tendría que cambiar. Porque recuerden que vamos a intercambiarlos. Entonces mi nuevo mínimo o el index de mi nuevo mínimo vendría a ser J. Y ahí ya tenemos la primera parte que es encontrar el elemento y el index más bajo. Muy bien, ya tenemos encontrado nuestro elemento más bajo y su index. Ahora sí, ¿qué deberíamos hacer? Ya tenemos nuestro mínimo y ahora continuaríamos con el ordenamiento. ¿Cómo nosotros ordenaríamos? ¿Cómo crees que se ordenarían ustedes? Pues ya tenemos que vamos a intercambiar el elemento de la posición 0. Ya encontramos un nuevo mínimo. Hizo el recorrido y tenemos que ya mi nuevo mínimo es 2. Vamos a colocar aquí nuevo mínimo. Min value ya quedaría como 2 porque tuvo que haber recorrido todo. Y mi nuevo mínimo vendría a ser otro. ¿Cuál es el index de S2? Es la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Entonces vendría a estar ubicado en la posición 4. Y ahora ya tenemos nuestro nuevo mínimo, que vendría a ser intercambiado y vamos a hacer el intercambio. ¿Cómo haríamos el intercambio? Vamos a crear una variable temporal porque si lo hacemos de la siguiente manera no va a funcionar correctamente. Vamos a hacerlo primero de la manera incorrecta y después con la manera correcta. Vamos a hacer el intercambio. Digamos que tenemos ya mi array
y el elemento i va a ser intercambiado. Entonces colocamos que va a tener mi min value y el array de mi nuevo mínimo va a ser igual al array que estaba ubicado en la posición i. Eso es todo lo que hay que hacer. Por ejemplo, aquí tenemos que ya tenemos mi nuevo mínimo, que es 4. Entonces, el elemento de la posición 4 va a estar ubicado el elemento de la posición 0. ¿Cuál era el elemento de la posición 0? 10. Y ese fue el intercambio. Coloquemos aquí un mensaje de intercambio. Pero aquí hay una cosa que hay que entender. Por ejemplo, aquí ya hicimos el primer cambio. El elemento de la posición 0 fue intercambiado. Ya no vale 10, sino que quedaría como 2. Entonces aquí quedaría de la siguiente manera. Aquí así quedó de esta manera en este intercambio. Y acá, ¿qué pasaría? Recuerden que nuestro array vale 2. Aquí quedaría de esta misma forma. No haría un intercambio correcto. ¿Por qué? Porque ha sido intercambiado y ya no tiene valor, o ya no tiene el valor que tenía antes. Se perdió ese valor, por así decirlo. Se perdió el valor de 10. Entonces, ¿qué habría que hacer? Colocar una variable temporal que almacene ese valor antiguo que va a ser intercambiado y después utilizar esa variable temporal para almacenarlo en el index que se intercambió. Entonces vamos a colocar aquí un temporal que almacene este valor. Muy bien, ¿qué valor almacenó aquí? Almacenó el número 10. Y ahora sí, hace el intercambio y quedaría de la siguiente manera. ¿Por qué hizo ese intercambio? Porque aquí vamos a colocar el valor de mi temporal. Ahora sí, ya queda de esta manera y estuvo ordenado el primer elemento. Y ahí continúa con el elemento de la posición 2. El elemento de la posición 2 se va a hacer sus respectivas comparaciones y luego va a ordenarse automáticamente. Eso es todo en cuanto a este ciclo repetitivo y el ordenamiento por selección. Vamos a ejecutar el código para ver si realmente funciona. Y por último vamos a mostrar un system out de cómo quedó y cómo inició. Entonces coloquemos los system out respectivos. Muy bien, como mostramos nuestro array, podemos mostrar los elementos de este array utilizando ciclos repetitivos, pero yo no quiero hacer eso. Hay una manera de cómo convertir este array a string. Si nosotros colocamos array o el nombre de mi variable punto toString, lo está convirtiendo realmente a string, pero lo que tiene aquí no es los elementos, sino cómo fue la variable almacenada en memoria, cómo se llama. Entonces no queremos eso. Vamos a mostrarlo aquí para que ustedes visualicen. Vamos a mostrarlo así primeramente para que ustedes visualicen. Colocamos aquí. Y listo. Vamos a ejecutar el código y verán lo que sucede. O lo que nos muestra. Y como vemos nos mostró el nombre de mi variable array guardado en memoria. Y eso no queremos. Queremos prácticamente mi array mostrando los elementos que contiene. Y para eso tenemos una librería llamada array que convierte un objeto a string. Y ahora sí colocamos mi array y ese objeto lo va a convertir a string y va a mostrar sus elementos almacenados. Colocamos acá también esta librería y ejecutamos ahora sí el código. Y vemos que funciona correctamente. Mi array inicial comenzó de esta manera. Y ahora mi array final está o tiene los elementos ordenados de menor a mayor. Y así sucesivamente habría que cambiar las posiciones o la pregunta. Si es que queremos ordenar de mayor a menor, tendríamos que cambiar la condicional. Nada más es eso. Bueno,
entonces esto ha sido todo en este video. Vemos que funciona correctamente nuestro algoritmo de ordenamiento por selección, en la cual lo que hace es seleccionar el elemento e intercambiarlo con el elemento más bajo, que a simple vista es muy sencilla, pero este algoritmo no es tan óptimo. En realidad no es tan óptimo. Hay mejores algoritmos que este para ordenar elementos, y eso los iremos viendo más adelante. Y bueno, esto ha sido todo en este video y nos vemos en uno siguiente.